Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy te voy a llevar conmigo a una noche muy especial. De hecho, esta noche es muy especial para mí porque estoy yendo a un concierto. Estoy yendo al concierto de una de mis cantantes favoritas y se llama Dodie Clark. ¿Alguna vez has escuchado acerca de Dodie? Por aquí voy a colocar un link con donde puedes encontrar algunos videos donde ella está tocando música. Así que bueno, durante este video te voy a llevar conmigo y a la vez voy a hablar así un poco de español y allá para que puedas practicar y bueno, disfrutar esta noche conmigo. Así que vamos. Por cierto, este pasaje se llama Pasaje Stadelhofen y está justo saliendo de la estación Zürich-Stadelhofen. Ahora vamos a caminar un poco hacia el lugar donde se encuentra o donde se va a celebrar este concierto. Ahora me encuentro frente a el teatro o la ópera de Zürich, que está por allá. Y este lugar donde estoy ahora se ve bastante vacío, ¿cierto? Solo puedes ver muchas sillas. Bueno, en un par de semanas, más o menos a finales de noviembre, principios de diciembre, aquí habrá un mercado navideño enorme y muy bonito. Así que cuando abra voy a venir aquí, voy a grabar y te voy a mostrar cómo es este mercado navideño aquí en Zürich. Por cierto, en esa dirección se encuentra el Neue Zürcher Zeitung, que es uno de los periódicos más famosos de Suiza. Y esas son las oficinas. Uy, mira, por allá, a mi espalda hay una pileta. Bonita, ¿cierto? Semáforo, cruce peatonal. Ahora está verde, así que podemos cruzar el cruce peatonal. Mira, este es el lago Zürich de noche. A mi espalda hay un barco muy iluminado. Tiene bastantes luces en la parte superior. Y aquí también hay una especie de barco muy interesante. Al parecer es un teatro muy interesante. Pero bueno, aquí no es a donde nos dirigimos en este momento. Tenemos que seguir y tenemos que apurarnos. Voltea tu teléfono y suscríbete. Hablando de Dodie, Dodie es una cantautora británica. De hecho, londinesa. O sea, ella es de Londres. Y a mí me gusta mucho Dodie por la forma en la que escribe sus canciones. Son canciones muy personales, temas personales, por supuesto. Y también en la composición de su música hay una mezcla bastante variada de instrumentos musicales.
Por ejemplo, la guitarra, el ukelele, el piano, el cello, incluso violín. Y no solamente eso, a veces Dori se inspira de sonidos que puedes encontrar en cualquier lugar. Te voy a poner por aquí un video muy interesante donde Dori habla acerca de cómo escribir una canción. Y de hecho ese video me gusta mucho porque en una parte ella toma de inspiración para una de sus canciones el sonido de una caja. Así que si te interesa te lo voy a poner por aquí. Uy, tenemos que cruzar por allá. Vamos. Qué piña. Ahora nos toca esperar porque está rojo. Genial. No. Check out the moon. Ah, la luna. Mira, esta es una panadería y desde afuera puedes ver cómo preparan el pan. Mira. Incluso puedes ver los ingredientes. A ese lado se encuentra la harina, que por cierto es harina orgánica. Y también están las máquinas que se usan para mezclar la masa. Seguramente también hacen pan de masa madre. ¿Alguna vez has probado el pan de masa madre? A mí me gusta mucho y de hecho me gusta prepararlo en casa. Rinoceronte. Estamos llegando, mira. Por allá está el lugar donde se va a llevar a cabo el concierto y se llama Kaufleuten. Me parece recontra loco hacerme a la idea de que una de mis cantantes favoritas está ahí en este momento. Una de las cantantes que he estado siguiendo durante los últimos años. Estoy muy emocionada. Muy rico. La pizza estuvo muy rica. Pero en español dice muy ricota.
Chao. 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 Que vaya bien. Nos vemos. Estoy cansada. Hello guys, hey, I'm sorry, I literally passed out once I arrived home. I was so tired, but it was absolutely worth it. The concert was amazing. So if you found this video useful for you, please smash the like button, subscribe and hit the bell so you can always receive a message or an alert whenever I upload a new video. And I'm really looking forward to see you in the next video coming up next week. So, que tengas un lindo fin de semana. Nos vemos. Chao.